Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Historia en Blanco y Negro, un programa en el que cada semana nos acercamos al pasado para descubrir lo menos contado y quizá más atractivo de la historia. ¿Estás preparado? Despegamos. Capítulo 18. La ley seca. Nos encontramos inmersos en un mes de renuncias, qué duda cabe. Renunciamos a los excesos de la Navidad y al derroche económico también. Por eso es el mes más apropiado para pasear por los Estados Unidos de principios del siglo XX y detenernos en su ley seca. Porque los americanos hubo un momento en el que también pensaron que había que renunciar, en este caso, al alcohol. Sí, enero es el mes por excelencia de los buenos propósitos, de los comienzos, de los cambios, y también el que más nos cuesta económica y moralmente. Si empezamos flaqueando a la hora de llevar a cabo esas buenas intenciones que nos imponemos, mal lo llevamos. El alcohol no es bueno. De hecho, estudios recientes son demoledores para quienes gustamos de la cervecita en el aperitivo o del vino en la cena. Nada, que el alcohol es malo, no hay excepciones, ni consumo moderado ni no moderado. Y es que a veces es mejor vivir en nuestra ignorancia. Al menos lo haremos más felices el tiempo del que dispongamos. El paseo por la historia a través de sus curiosidades nos lleva hoy a hablar de la ley seca. La ley seca, una controvertida medida consistente en la ilegalización de la fabricación, transporte, importación, exportación y la venta de alcohol para consumo. Sí, señores, esto ocurrió en Estados Unidos a principio del siglo pasado. No hace tanto, créeme. Es el nuestro, al que pertenecemos la gran mayoría de oyentes de este podcast. Con esta ley se apoyaba el movimiento por la templanza, promovido por los conservadores, intelectuales progresistas y liberales. Este movimiento asociaba el consumo de alcohol con la pobreza y también con el desgaste intelectual entre los obreros inmigrantes que llenaban las ciudades americanas. Hablamos de ley por lo que de obligación implica y la catalogamos como seca por esa falta de líquido espirituoso, pero en realidad esta ley no prohibía el consumo total del alcohol. No pretendía crear una sociedad de abstemios. Sí que lo dificultaba, prohibiendo esa manufactura, venta y transporte que hemos hablado. Lo que al final se consiguió con esta prohibición fue provocar un auge considerable del crimen organizado, lo que da el material suficiente al cine para la creación de películas de Al Capone, por ejemplo, porque tanto él como otros gángsteres estadounidenses se hicieron ricos gracias a ella. Las consecuencias negativas superaron a esos beneficios iniciales que se presuponían. De ahí que la clandestinidad a la que se vio abocada la compraventa de alcohol diera lugar a la gran mayoría de los delitos serios como el robo y el asesinato. Al Capone influyó directamente sobre varios barrios de la ciudad de Chicago para que se le permitiera continuar con ese negocio ilícito en el que había encontrado la manera más fácil de enriquecerse a cambio de sobornos, de amenazas, mientras su banda, junto con otras decenas de bandas, luchaban violentamente entre sí a lo largo del territorio estadounidense, con el único objetivo de hacerse con el control del más que lucrativo tráfico de alcohol. Indudablemente, el negocio resultaba demasiado tentador y a finales de los años 20 había más de 30.000 bares clandestinos solo en la ciudad de Nueva York. Las ganancias anuales de Al Capone durante la ley seca sumaron más de 100 millones de dólares, de los cuales un 60% provenía del tráfico del alcohol. Por supuesto, había excepciones en la ley, por un lado en el ámbito sanitario,
Los médicos lo podían recetar a sus pacientes como parte de un tratamiento terapéutico y aunque se tratara de alcohol destinado a fines medicinales, las ventas de este tipo de alcohol de una pureza del 95% aumentaron un 400% en 8 años, entre 1923 y 1931. Y la otra excepción se encontraba en el uso religioso. Todos conocemos la necesidad del vino en el rito cristiano y en los rituales judíos del Sabbat. Hay que destacar también que antes de que entrara en vigor la ley el 17 de enero de 1920, muchos ciudadanos se lanzaron a comprar licor masivamente durante las últimas semanas del año de 1919. Si bien la ley impedía la oferta de alcohol, la demanda no había desaparecido. A lo largo de los años 20, esta ley seca fue minando a la población cada vez más convencida de que había sido peor el remedio que la enfermedad. El consumo de alcohol clandestino y bajo el control de las mafias era una realidad que desembocó en problemas de delincuencia que nunca se habían visto. Antes de la prohibición había 4.000 reclusos en todas las prisiones federales, pero en 1932 ya había 26.859. El millonario Rockefeller, quien había apoyado esta ley en 1919, en 1932 ya había cambiado de opinión. Decía, en general ha aumentado el consumo de alcohol, se han multiplicado los bares clandestinos y ha aparecido un ejército de criminales. El grave aumento de la violencia delictiva en los Estados Unidos impulsó que a partir de 1930 en la opinión pública se culpara a la ley seca y no al consumo de alcohol como causante del aumento de la criminalidad. De hecho, 1933, último año de la prohibición, fue el más violento en número de asesinatos. Y es que es una realidad que lo prohibido atrae, y atrae a todos por igual. Por ejemplo, Charles Fitzmaurice, jefe de la policía de Chicago en los años 20, decía: «El 60% de mis policías están metidos en el tráfico de alcohol». Está claro que la ley seca no fue positiva y trajo al gobierno más dolores de cabeza de los que podía provocar una resaca. De hecho, más de 10.000 personas murieron envenenadas por el consumo de alcohol clandestino de pésima calidad. Incluso uno de los defensores de esta ley fue acusado de robar 2,5 millones de litros de alcohol de los almacenes de la policía y de haber gastado $4 millones en sobornar a agentes. Finalmente, considerada como un fracaso, la ley seca fue abolida el 5 de diciembre de 1933, es decir, 13 años después de ser aprobada. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.